Vas conduciendo, escuchando música y de repente, desde las entrañas de tu coche, llega él. Un sonido extraño, nuevo, desconocido. Tu primera reacción, exactamente la misma que la del 90% de los conductores. Subes el volumen de la música, te dices a ti mismo, «Bah, será una tontería, ya se pasará. Seguro que ha sido una piedra. Se lo comentaré al mecánico en la próxima revisión». Y sigues conduciendo, y justo en ese momento estás cometiendo un error. Posiblemente el error más caro de tu vida como conductor, porque tu coche acaba de hablarte. Y no ha sido un susurro amistoso, ha sido un grito de auxilio. Y tú lo has ignorado. Llevo 15 años trabajando con coches. He visto motores reventados, hechos pedazos. He visto cajas de cambio trituradas hasta convertirse en virutas de metal. He visto discos de freno partidos como si fueran platos de porcelana. ¿Y sabes qué tienen en común casi todas estas historias? Que empezaron con un pequeño e inofensivo sonido que el dueño decidió ignorar. Los fabricantes de coches modernos te han hecho una jugarreta. Han convertido los coches en cápsulas silenciosas y confortables. Han forrado el motor con 10 capas de aislante acústico para que no oigas cómo funciona realmente. ¿Por qué? Para que te sientas cómodo y para que no te des cuenta del problema hasta que se convierte en una catástrofe y la garantía, por supuesto, ya ha terminado. Hoy vamos a romper este muro de silencio. Voy a enseñarte el idioma de tu coche. Te voy a hablar de 10 sonidos premonitorios, 10 banderas rojas, 10 gritos de terror mecánicos. Al escuchar cualquiera de ellos, solo tienes una cosa correcta que puedes hacer: parar inmediatamente en el arcén y apagar el motor. Porque cada kilómetro que recorras después de oír ese sonido es un juego de ruleta rusa con tu cartera y, lo que es mucho más importante, con tu vida. Vamos a empezar nuestra cuenta atrás. Desde los sonidos menos críticos, pero igualmente peligrosos, hasta la pesadilla absoluta. El sonido que significa que tu motor ya ha pasado a mejor vida. Tú, simplemente, todavía no lo sabes. Número 10. Un chirrido agudo al frenar. Seamos sinceros, este sonido lo hemos oído todos. Un chillido metálico, agudo, de esos que te taladran los oídos, que aparece cuando pisas el pedal de freno. Lo que piensas: ah, son las pastillas que chirrían. ¿Será la humedad o que se están asentando? No es nada. Lo que pasa en realidad, eso no es un chirrido, es un grito. En las pastillas de freno hay unas pequeñas patillas metálicas, los llamados avisadores de desgaste. Cuando el material de fricción de la pastilla se gasta hasta un mínimo crítico, esa patilla empieza a rozar contra el disco de freno. Está diseñada específicamente para emitir ese sonido horrible e insoportable. No es una avería. Es un aviso sonoro incorporado por el fabricante que te dice: dueño, despierta. Te queda 1 milímetro de pastilla, un poco más y empezarás a frenar metal contra metal. ¿Qué pasa si lo ignoras? Primero, simplemente destrozarás los discos de freno. En lugar de un cambio de pastillas de 100 euros, te enfrentarás a una factura de 300 o 400 por cambiar pastillas y discos. Pero si sigues ignorando el sonido, el material de fricción desaparecerá por completo, y en una frenada brusca, la pastilla puede desintegrarse. Y entonces te quedarás sin frenos en una rueda. Las consecuencias, creo, no hace falta explicarlas. ¿Qué hacer cuando oyes este chillido? No entres en pánico, pero no lo dejes pasar. Tienes unos cientos de kilómetros, quizá 1000, para llegar tranquilamente al taller y cambiar las pastillas. Pero tienes que ir al taller, no de vacaciones. Número 9. Un clac-clac o crujido al girar el volante. Este es un sonido que muchos confunden con una característica del coche. Giras el volante casi a tope, por ejemplo, al aparcar o en una rotonda, y oyes un crujido o unos clics rítmicos y claros que vienen de la rueda. Clac, clac, clac. Lo que piensas: qué raro, pero el coche anda. Será algo de la suspensión, nada grave. Lo que pasa en realidad es la agonía de una junta homocinética. Para entendernos, la punta del palier. Esta pieza transmite la fuerza del motor a las ruedas y les permite girar. Está protegida por un fuelle de goma lleno de grasa. Con el tiempo el fuelle se agrieta y se rompe. Toda la grasa se sale y dentro empieza a entrar arena, suciedad y agua. La junta empieza a trabajar en seco. La arena actúa como un abrasivo y las bolas metálicas de dentro empiezan a destruirse a sí mismas. Ese crujido es su canto de cisne. ¿Qué pasa si lo ignoras? Un día, en un acelerón fuerte con el volante girado, la homocinética simplemente se desintegrará. La rueda perderá la tracción. El coche se parará en seco. Si esto ocurre en una curva y a cierta velocidad, las consecuencias pueden ser fatales. ¿Qué hacer? Al taller, pero ya. Cambiar una homocinética no es la reparación más cara, pero si se rompe en marcha puede dañar el palier, el buje. Y entonces la factura se multiplica por varias veces. Este es un caso en el que el sonido no amenaza al motor, pero sí amenaza directamente tu seguridad. Número 8.
un zumbido o gemido que aumenta con la velocidad. Este sonido es muy traicionero. Aparece de forma gradual. Al principio es un zumbido ligero, parecido al ruido de los neumáticos. Es monótono y su volumen y tono no cambian con las revoluciones del motor, sino con la velocidad del coche. Cuanto más rápido vas, más fuerte y agudo se vuelve. Lo que piensas. Seguro que son los neumáticos de invierno, que hacen más ruido, o el asfalto, que es de mala calidad. Lo que pasa en realidad, en el 90% de los casos, es un rodamiento de buje que está pidiendo la jubilación. Una pieza pequeña pero de importancia crítica que permite que tu rueda gire. Cuando la grasa que lo lubrica se seca o le entra suciedad, las bolas de su interior empiezan a desintegrarse. Ese zumbido es el sonido del metal rozando contra metal a una velocidad altísima. ¿Qué pasa si lo ignoras? El rodamiento puede sobrecalentarse y griparse. La rueda se bloqueará en marcha. A 100 km por hora, eso es prácticamente una garantía de pérdida de control y un accidente muy, muy feo. Conozco personalmente el caso de un chico al que se le gripó el rodamiento delantero en la autopista. El coche le hizo un trompo y acabó en la cuneta. Tuvo suerte de ir solo y con el cinturón puesto. ¿Qué hacer? En cuanto oigas ese zumbido, directo al taller a que lo revisen. Subir el coche a un elevador y hacer girar la rueda es cosa de 5 minutos. Cambiar el rodamiento cuesta dinero, sí, pero no es nada comparado con el precio de tu vida. Nos acercamos a los sonidos que vienen del corazón mismo del coche, y aquí las apuestas se multiplican. El siguiente sonido es el presagio de una reparación de la caja de cambios de varios miles de euros. Número 7. Un aullido quejumbroso bajo el capó que cambia con las revoluciones. Este sonido es como un quejido o un aullido. Aparece cuando el coche está parado en modo drive o cuando empiezas a moverte, y su tono está directamente relacionado con las revoluciones del motor. A más revoluciones, más alto y fuerte es el aullido. Lo que piensas, ha patinado alguna correa, ya le echaré un spray de esos. Lo que pasa en realidad es tu caja de cambios automática gritando de dolor. En concreto, la bomba de aceite que lleva dentro. Este sonido casi siempre significa que el nivel del líquido de la transmisión, el aceite, es críticamente bajo o que está extremadamente sucio. La bomba empieza a aspirar aire junto con los restos de aceite, cavita y produce ese aullido. ¿Qué pasa si lo ignoras? La falta de aceite, o como se dice en el argot, la inanición de aceite, matará tu caja de cambios en unas pocas decenas o como mucho cientos de kilómetros. Se quemarán los embragues, fallará el cuerpo de válvulas y el convertidor de par. El coche empezará a dar tirones bruscos al cambiar de marcha, y luego, simplemente, dejará de moverse. La reparación o sustitución de una caja de cambios automática es una de las reparaciones más caras de un coche. Las facturas vuelan fácilmente a los 2.000, 3.000 o incluso 5.000 euros. ¿Qué hacer? Para el coche. Inmediatamente. Comprueba el nivel de aceite de la caja de cambios, si tu coche tiene varilla para ello. Si no la tiene, llama a la grúa y directo al taller. No te muevas por tus propios medios. Cada metro que recorras es tirar cientos de euros de tu presupuesto por el desagüe. Número 6. Una explosión fuerte y seca seguida de un siseo. Vas conduciendo y de repente, de debajo del capó, suena una explosión seca, como si hubiera reventado un globo. E inmediatamente después, oyes un fuerte siseo o un silbido, sobre todo al acelerar, y notas que el coche pierde potencia de forma drástica. Lo que piensas, ¿qué ha sido eso? ¿Algo del escape? ¿Se ha roto el silenciador? Lo que pasa en realidad, lo que ha reventado es un manguito del sistema del turbocompresor. Un motor turbo moderno mete aire en los cilindros a una presión altísima. Este aire circula por un sistema de tubos de goma y plástico. Con el tiempo, por la temperatura y la presión, estos tubos se agrietan. La explosión es el momento de la rotura, y el siseo es el aire que el turbo está comprimiendo y que ahora se escapa con un silbido por el agujero en lugar de entrar en el motor. ¿Qué pasa si lo ignoras? Seguir conduciendo así significa matar el turbo. Girará como un loco intentando crear la presión necesaria, pero sin la resistencia del aire que comprime, sus revoluciones pueden superar el límite para el que fue diseñado. Esto provocará su destrucción. Además, entrará en el motor aire sucio y sin medir por el caudalímetro, pasando de largo el filtro de aire. ¿Qué hacer? Para el coche, echa un vistazo bajo el capó. A menudo el manguito roto se ve a simple vista. Puedes seguir conduciendo, pero solo en modo de emergencia, muy despacio y sin acelerones bruscos, hasta el taller más cercano. Cambiar un manguito cuesta 2 duros. Cambiar un turbo son miles de euros. Ya te oigo pensar, bueno, estos son casos raros, a mí no me va a pasar, mi coche es nuevo, es fiable, es japonés. Créeme, las leyes de la física son las mismas para todos.
Y el siguiente sonido es el resultado directo de la mayor mentira de los fabricantes de coches. Número 5. Un tic-tac metálico y rítmico desde la parte alta del motor. Este sonido es como el tic-tac de un reloj o el de una máquina de coser. Tac, 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 tac. Se oye claramente al ralentí y se hace más rápido al acelerar. Lo que piensas. Seguro que son los inyectores que en este motor suenan así, o es un sonido característico del modelo. Lo que pasa en realidad es el grito de tu motor por falta de aceite. En la parte alta del motor están los taqués hidráulicos, unos pequeños empujadores que regulan la holgura de las válvulas. Para funcionar necesitan una presión de aceite estable. Cuando el nivel de aceite cae a un punto crítico, o el aceite está muy viejo y ha perdido su viscosidad, o un conducto de aceite está obstruido, los taqués dejan de cargarse de aceite y empiezan a golpear, produciendo ese sonido metálico al chocar contra las válvulas. ¿Qué pasa si lo ignoras? Es el principio del fin de tu motor. Los golpes constantes destrozarán las válvulas y el árbol de levas. El desgaste se producirá en cadena. Es el camino directo a una reparación capital del motor. Y es el resultado directo de creerte los cuentos de hadas sobre los cambios de aceite cada 20.000 kilómetros. En realidad, el aceite muere mucho antes. ¿Qué hacer? Para el coche. Inmediatamente. Y comprueba el nivel de aceite. Si está bajo, rellena. Si el nivel está bien, entonces el problema es de presión de aceite y no puedes seguir conduciendo. Llama a la grúa, si no, llegarás al taller a por un motor nuevo. Número 4. Un chillido penetrante al arrancar el motor en frío. Arrancas el coche por la mañana y de debajo del capó sale un chillido fuerte y penetrante que desaparece al cabo de un par de segundos o un minuto. Lo que piensas es la correa de accesorios que patina en frío. Cuando se caliente, dejará de sonar. Lo que pasa en realidad, sí, es la correa. Pero no es un simple patinazo, es su agonía. Esa correa, llamada poli-V o serpentina, mueve todos los órganos vitales del motor. El alternador, la bomba de la dirección asistida, si la tiene, el compresor del aire acondicionado y, lo más importante, la bomba de agua, la bomba del sistema de refrigeración. El chillido significa que la correa se ha estirado y patina, o que uno de los rodillos o poleas por los que pasa se está gripando. ¿Qué pasa si lo ignoras? Un día esa correa simplemente se romperá. Y en ese mismo instante te quedarás a la vez sin dirección asistida, el volante se pondrá duro como una piedra, la batería dejará de cargarse, el coche se parará en unos pocos kilómetros y lo peor de todo, la bomba de agua se detendrá. El motor dejará de refrigerarse y empezará a hervir en 2 o 3 minutos. Si no te das cuenta a tiempo, lo fundirás. ¿Qué hacer? Este sonido no se puede ignorar. Llévalo al taller para que revisen el tensor, los rodillos y la propia correa. Número 3. Un golpe sordo y pesado en la suspensión al pasar por baches. Pasas por un badén o caes en un bache, y de debajo del coche no oyes un boom elástico, sino un golpe sordo, pesado y seco. Un clonk, como si golpearan con un martillo en un yunque. Lo que piensas, la suspensión de este coche es muy dura, o es que las carreteras están hechas un desastre. Lo que pasa en realidad, lo más probable es que haya muerto una rótula de suspensión o de dirección. Son las articulaciones que unen tus ruedas con los brazos de la suspensión y la cremallera de dirección. Con el tiempo se desgastan y cogen holgura. Ese clonk es el sonido del pivote metálico golpeando contra el cuerpo de la rótula. ¿Qué pasa si lo ignoras? Esto no es una simple incomodidad, es una amenaza directa. Un golpe fuerte, por ejemplo, al caer en un bache a cierta velocidad, puede hacer que la rótula gastada se salga de su alojamiento. ¿La consecuencia? La rueda se dobla completamente y se mete debajo del coche. Pierdes el control de la dirección al instante. Es una de las averías más aterradoras que pueden ocurrir en marcha. ¿Qué hacer? Si oyes ese clonk, al taller a revisar la suspensión. Inmediatamente. Cambiar una rótula cuesta muy poco en comparación con lo que cuesta reparar toda la parte delantera del coche después de un accidente. Número 2. Un rascado grave y profundo al cambiar de marcha en un coche manual. Pisas el embrague, metes una marcha y en lugar de un suave clic, oyes un rascado metálico, fuerte y desagradable. Crrr, como si intentaras meter un tenedor en una batidora en marcha. Lo que piensas, seguro que no he pisado bien el embrague, o la marcha no ha entrado del todo. Lo que pasa en realidad son los sincronizadores de tu caja de cambios pidiendo auxilio. Su trabajo es igualar la velocidad de rotación de los engranajes antes de que se acoplen. Si están desgastados, los engranajes chocan en vivo, con los dientes rozando unos contra otros. Ese rascado es el sonido de su destrucción. La mayoría de las veces, esto ocurre por un desgaste del embrague, que no desembraga del todo, o por un nivel bajo de aceite en la caja de cambios. ¿Qué pasa si lo ignoras? Acabarás destrozando los sincronizadores y después los propios engranajes. Las marchas dejarán de entrar o directamente saltarán y se saldrán solas en plena marcha.
Reparar una caja de cambios manual es un proceso complejo y caro. A menudo es más fácil y barato comprar una de segunda mano en un desguace. ¿Qué hacer? Este no es un sonido de los que se curan solos. Primero, al taller a que comprueben el embrague y el nivel de aceite de la caja. Si lo coges a tiempo, puedes salir del paso con una reparación menor. Y aquí estamos, en la cima de nuestro top del terror. El sonido número 1. Esto no es un aviso, es una esquela. Es el martillo clavando el último clavo en el ataúd de tu motor. Número 1. Un golpe sordo y rítmico desde las profundidades del motor, parecido a un martilleo. Este sonido es inconfundible. Viene de la parte baja del motor. Es un golpe sordo, pesado, y su ritmo coincide perfectamente con las revoluciones. Cloc, 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 cloc. A medida que suben las revoluciones, se hace más fuerte y más rápido. Es el famoso picado de biela, o, como lo llaman los mecánicos, cuando una biela quiere saludar y salir por el costado del bloque. Lo que piensas, en este momento, ya no piensas nada. Se te hiela la sangre en las venas. Lo que pasa en realidad, se ha girado un casquillo de biela. Son unos finos semianillos de metal blando que actúan como cojinete entre la biela y el cigüeñal. Cuando hay una falta grave de aceite o por un esfuerzo extremo, el casquillo se suelda al cigüeñal y gira sobre sí mismo. La holgura entre la biela y el cigüeñal aumenta a milímetros, y la biela empieza a martillear el cigüeñal con una fuerza brutal. Ese golpe es el sonido de esos impactos. ¿Qué pasa si lo ignoras? El motor va a morir. No es una posibilidad, es una garantía. En unos pocos kilómetros la biela se romperá, o destrozará el cigüeñal, o perforará la pared del bloque motor. En cualquier caso, es el fin. El motor es para tirar a la basura. ¿Qué hacer? Al oír este sonido, solo haces una cosa. Apaga el motor inmediatamente. Nada de a ver si llego al taller. Nada de solo un minutito más. Cada segundo que el motor sigue en marcha con ese sonido, te está costando cientos de euros menos de valor de reventa. Solo te queda la opción de la grúa. A veces, si se apaga al instante, se puede salvar el bloque y el cigüeñal cambiando solo los casquillos. Si recorres un solo kilómetro, estás comprando un motor nuevo. Ahí los tienes. 10 sonidos que separan a un conductor inteligente de una víctima de las circunstancias. Tu coche no es solo un trozo de metal, es un organismo complejo que se comunica contigo constantemente. Se queja, te avisa, grita. Tu misión es aprender a escucharlo. Deja de confiar solo en las lucecitas del cuadro de mandos. Se encienden cuando ya es demasiado tarde. El verdadero indicador de la salud de tu coche son tus oídos. Si este vídeo te ha parecido útil, si has aprendido al menos un sonido nuevo, suscríbete. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Podrías salvarlos de una catástrofe. Y escribe en los comentarios cuál de estos sonidos, por desgracia, has tenido que escuchar ya en tu propio coche. Y en el próximo episodio hablaremos de lo que se esconde realmente tras los nombres bonitos de los aceites, como Long Life, 0V20 y EcoPower, y de cómo los fabricantes te convencen para que pongas en tu motor precisamente lo que lo está matando. No te lo pierdas. El conocimiento es lo único que protegerá tu cartera. Hasta la próxima.